Las alertas se encienden porque la crisis venezolana está ahorcando a todos los sectores y obliga a acelerar las negociaciones. El conflicto venezolano entró en una fase en la que todas las partes intentan negociar. Lo confirman las revelaciones sobre los contactos entre Estados Unidos y jerarcas del chavismo. Pero la solución y sus plazos son inciertos. Como si derribara un muro, Estados Unidos anunció esta semana que ha mantenido contactos con allegados al régimen de Nicolás Maduro para discutir su salida y la convocatoria a elecciones. Ha sido a espaldas de Maduro, enfatizó John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, quien intenta estrangular al líder socialista con sanciones como el congelamiento de activos de la antigua potencia petrolera en Estados Unidos. Con un prisma distinto, el heredero del fallecido Hugo Chávez sostuvo que los acercamientos han sido autorizados por él para buscar regular el conflicto entre ambos países sin relaciones desde el mes de enero. El gobierno de Maduro, la administración Trump y la oposición liderada por Juan Guaidó están avanzando hacia un acuerdo negociado para la transición. Así lo dijo a AFP Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. Tejidos como una madeja de intrigas, estos movimientos anuncian la búsqueda de una salida a la crisis, opina el politólogo Luis Salamanca. De un lado, el gobierno intentando in extremis apaciguar la situación con pocas posibilidades de lograrlo. Y del otro, la oposición, con Estados Unidos tratando de empujar más para concretar una solución. Así lo añadió Salamanca a la AFP. Los supuestos contactos secretos apuntan a Diosdado Cabello, número 2 del oficialismo, quien no ha negado ni confirmado tales acercamientos. Creen que nos van a dividir con chismes, así lo matizó. Hay divisiones dentro de los gobiernos de Trump y Maduro. Facciones compitiendo por el poder están enviando mensajes contradictorios, así lo observó Shifter. Delegados de Maduro y de Guaidó, el jefe parlamentario reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, negocian desde mayo con la mediación de Noruega. Los emisarios del régimen llegaron a acceder en el diálogo a que se celebren elecciones a cambio de levantamiento de sanciones, pero Estados Unidos no lo va a hacer si Maduro sigue en el poder. Así lo comentó este viernes a la AFP un diputado opositor. Maduro congeló su participación en el diálogo el 7 de agosto en rechazo al bloqueo de activos que se sumó a un embargo petrolero. Pero las conversaciones se reactivarían la próxima semana, según una fuente opositora. Las sanciones parecen tener contra la pared al oficialismo. Maduro no tiene plata. El alto mando militar debe estar haciendo sus cálculos. La estructura de poder se ha ido perforando y vaciando de apoyo, así lo estima Salamanca. Por el hecho de que Estados Unidos está tomando la batuta, también sugiere un reconocimiento de que Guaidó alcanzó sus límites para expulsar a Maduro, que tiene a Rusia como principal aliado. Y la Fuerza Armada, columna vertebral del régimen, solo negociará en bloque para obtener garantías. Así lo advierte Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Guaidó, sin embargo, es de lejos el opositor mejor evaluado con 49.7% de apoyo, frente a 85.1% de rechazo de Maduro, de acuerdo con los resultados de la consulta divulgados recientemente. Una intervención militar que Washington no descarta también ha perdido fuelle, apoyada abiertamente por un sector opositor minoritario. Se desvanece de cara a la reelección de Trump en el año 2020. El alcance de los contactos entre Washington y el chavismo, no obstante, estaría sobredimensionado. Las negociaciones que pueden ser exitosas no son las que se anuncian ni se denuncian, ni se revelan para exponer al negociante. Eso más bien indica que son intentos. Eso más bien indica que esos intentos fracasaron. Así lo afirma León. Para este experto, mientras el gobierno pretende comprar tiempo, la oposición y sus aliados se empecinan en ver a Maduro fuera, pero ninguno tiene altas probabilidades de lograr sus objetivos por una sola vía,
y se ven obligados a seguir negociando. Como sabemos, una de las razones que ha mantenido atornillado en el poder a Nicolás Maduro es la alianza que tiene desde hace tiempo con algunos gobernantes. Y es por eso que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, repudió la injerencia cubana que presuntamente existe dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más evidencia de cómo el régimen de Cuba tiene la sangre del pueblo venezolano en sus manos. El liderazgo militar de Venezuela debe proteger a sus instituciones de la interferencia cubana que perjudica a los venezolanos, no convertirse en sus títeres. Así lo escribió en Twitter el representante del gobierno norteamericano en relación a una entrevista publicada por la agencia de noticias Reuters. Bolton, quien ha sido uno de los voceros de la administración de Donald Trump, señaló en días pasados que sin el apoyo de Cuba, Nicolás Maduro no se encontraría en el poder. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores designado por Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, informó el pasado viernes que se reunirá con cancilleres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, para tratar el incendio que se registró en Amazonia, en Brasil, y que afectó países como Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay. Venezuela expresa su preocupación por los terribles incendios que devastan el Amazonas, pulmón vegetal de la tierra, y como integrante de la comunidad amazónica, hace un llamado a la conciencia y ofrece ayuda inmediata para mitigar esta dolorosa tragedia. Así lo escribió Arriaza en su cuenta oficial de Twitter. Vemos así cómo el régimen busca solidarizarse con esta causa en busca de una especie de simpatía internacional. Seguidamente, el canciller oficialista recalcó que el gobierno bolivariano de Venezuela se solidariza con los pueblos y comunidades indígenas y campesinas en Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú, principalmente afectados, y hace un llamado a la conciencia en los actores económicos e institucionales que hacen vida en los países de la cuenca amazónica. Y a propósito del Ecuador, en otras noticias más importantes sobre Venezuela, nos enteramos que a solo un par de días del cambio de norma restrictivo, crece el número de inmigrantes venezolanos en el paso fronterizo hacia Ecuador. La Asociación Venezuela en Ecuador advirtió de un incremento de ciudadanos venezolanos en el puente fronterizo de Rumichaca, ante la inminente entrada en vigor de un decreto del gobierno ecuatoriano con nuevos requisitos para aceptar a inmigrantes de esa nacionalidad. Daniel Regalado, dirigente de la asociación, dijo a EFE que se calcula que entre 3.000 y 4.500 venezolanos al día llegan al puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia, para tramitar su ingreso en Ecuador. Hay un aumento de personas en el paso fronterizo que se hizo un embudo. Así lo añadió Regalado al recordar que el próximo lunes entrará en vigor el requisito de visado humanitario para los venezolanos que quieran llegar a Ecuador. Hasta el día domingo, los venezolanos pueden hacerlo con la sola presentación del pasaporte vigente, con un mínimo de 6 meses de vigencia o la carta andina. Añadió que el decreto ejecutivo que busca una migración segura, ordenada y regularizada, incluye una amnistía para los venezolanos que se encuentren en territorio venezolano de forma regular, pero que tengan algún tipo de inconveniente para obtener el pasaporte humanitario. Regalado aspira a que no haya problemas en la regularización de sus compatriotas, tras recordar que hay venezolanos que han perdido sus visados o pasaportes y a los cuales se les debería proporcionar algún tipo de solución como la amnistía. Además, aseguró que muchos de los venezolanos que forman parte del nuevo flujo migratorio intentan pasar por Ecuador para ir a otros países como Perú, Chile o Argentina, donde suelen esperarlos los familiares. Por ello, el dirigente dijo que Ecuador debería fortalecer el llamado corredor humanitario, que facilita el transporte de los venezolanos desde el puente de Rumichaca, en la frontera norte, hasta el paso de Huaquillas, en la divisoria del sur con Perú. Y es que, según Regalado, muchos están corriendo para entrar en Ecuador hasta antes del próximo lunes con la intención de llegar a puntos fronterizos de Perú y continuar sus travesías.
El corredor humanitario provee de asistencia a los venezolanos, especialmente de transporte directo entre los pasos fronterizos, donde también se les proporciona atención sanitaria, alimentaria y legal, entre otros. El gobierno ecuatoriano ratificó la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo 826, mediante el cual se busca una inmigración de venezolanos ordenada, regulada y segura. El proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que ya residen en Ecuador iniciará en octubre y se aplicará a aquellos que hayan ingresado de manera regular hasta el 26 de julio de este año. Así lo aclaró la Cancillería en Quito. Asimismo, explicó que el requisito de presentar el visado humanitario será obligatorio desde este 26 de agosto. Proyecciones estadísticas de Naciones Unidas estiman que para fines de este año Ecuador albergará 500.000 venezolanos, mientras que la Asociación de Migrantes considera que actualmente son algo más de 300.000 los que se encuentran en territorio ecuatoriano. Y es por este aumento masivo en el éxodo de venezolanos que la comunidad internacional ha pedido insistentemente apoyo a varios países para poder mitigar el impacto que esto ha significado a algunos países receptores. Y así finalizamos por el día de hoy en tu canal El Faro Informativo, esperando pronto contar con tu compañía. Puedes hacernos saber tus comentarios y, como siempre, pronto te traeremos más información de las noticias que más te interesan. Esto fue El Faro Informativo.